每次来到我们这个地方，就觉得这里的空气环境真好。Cada vez que vengo a Argentina siento que el ambiente, el aire es muy bueno. 是一个牛奶与蜜的地方。Es un lugar donde fluye la leche y la miel. 虽然我们住在一个这么好的地方，也会遇到一些困难。A pesar de estar en un lugar tan bueno, nos enfrentamos también con 就好像我 dificultades. 们现在遇到这个通货膨胀，我们的钱失去了很多的价值。Como por ejemplo la inflación y nuestro dinero se vuelve poco valoroso. 所以有的人觉得生意做生意很困难。Y hay personas que sienten que es muy difícil continuar con sus negocios. 旧约的历史也告诉我们，以色列百姓常常遇到困难。En la historia de los israelitas también nos habla de dificultades que se 有一 enfrentaron. 次，以色列百姓以色列的军兵他们没有水喝。 Una vez los israelitas, los soldados, no tenían agua para beber. 后来神应许他们水要满了谷。 Luego Dios les hizo la promesa de que las aguas llenarán el valle. 我们来看列王记下第3章。 Veamos Segunda de Reyes, 列王 capítulo 记下第3章 3. 16 Segunda de 节。 Reyes 3:16. 有时候我们生活上的困难就如同没有水一样。 A veces las dificultades de la vida es como no tener agua. 列王记下3章16节。 Segunda de Reyes 3:16. 他便说：“主如此说，你们要在这谷中满处挖沟。”17节。 17. 因为主如此说，你们虽不见风不见雨，这谷必满了水，使你们和牲畜有水可喝。请读17节。 Verso 17, porque Dios ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. 后来神应许这谷必满了水。 La promesa de Dios fue, este valle será lleno de agua. 所以我们把红线夹在这里。早上我们来谈这个故事。 Así que podemos poner un señalador acá, ya que desarrollaremos esta 我们 historia 来 esta 谈 mañana. 3点。 Vamos a hablar de 3 puntos. 就是先知看着圣徒的面子来求水。 Es que el profeta, a causa del pueblo, le pidió agua a Dios. 那先知说神提到说，你们要满处挖沟来蓄水。 Y el profeta les había dicho que tenían que hacer muchos estanques en todos lugares. 那后来我们来谈得水这个事还是小事。 Y luego hablaremos de que obtener el agua es simplemente un hecho diminuto. 我们来看列王记上3章的13节。 Veamos primero de Reyes. 我们都知道记下3章13节。 Segundo de Reyes 3:13. 我们知道这个故事是谈到第9节谈到说呢，有3个王，就是以色列王、犹大王跟以东王他们一起要去打一个国家，叫做摩押这个地方。 Este pasaje redacta de que el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom se juntaron para luchar contra Moab. 第9节说他们绕了7天那军队跟牲畜呢没有水可以喝。 Entonces, en el verso 9 dice que anduvieron rodeando por el desierto 7 días y les faltó agua para el ejército y las 他们 bestias. 生活遇到了困难。 Se encontraron con un problema para subsistir. 那后来有人就提议说，我们去找先知来帮我们祷告。 Entonces alguien sugirió buscar a un profeta para que orasen por ellos. 我们来读13节。 Veamos verso 13. 以利沙对以色列王说：“我与你何干？你去问你父亲的先知和你母亲的先知吧。”以色列王对他说：“不要这样说，主召聚我们这3王，乃是要交在摩押人的手里。” Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. 这个先知跟以色列王这样讲。 Esta fue la respuesta de Eliseo al rey de Israel. 这个以色列王是亚哈的儿子，叫做约兰。 Este rey de Israel era hijo de Acab, Joram. 那亚哈他让全国去拜偶像。
Acá avisó que todo el pueblo de Israel adorase a 啊， ídolos. 所以圣经上讲，没有一个人像亚哈这么坏的。 Por eso en la Biblia describe que Acab era de los No, peores de los reyes. 这个越南的母亲呢，耶喜别呢，她是杀害先知的，包括杀害以利沙的老师，想要杀害以利沙的老师以利亚。 La madre de Joram, que era Jezabel, fue responsable de matanza de varios profetas, inclusive quería perseguir al maestro de Eliseo, Elías. 那这个以色列约兰这个坏王还继续着养着巴利跟亚瑟拉，就是爸爸妈妈的这些假先知。 Y este Joram continuó adorando a los ídolos, a los dioses falsos de sus padres, 所以以利沙说：“你为什么不去问你爸爸妈妈的那些先知啊，假 que 先知啊？ era Baal y Asera. Entonces, por eso Eliseo le dijo, ¿por qué no vas a preguntar a los profetas de tus padres? 所以以利沙就不想要为他来祷告。 Entonces Eliseo no quería interceder por él. 今天想想看哦，一个庙婆跟庙公，一个拜偶像的孩子。 他没有放弃这个拜拜的信仰，还在供奉这些偶像，然后他有困难叫你祷告，他又不放弃偶像，你要帮他祷告吗？ Es como un creyente que adora ídolos y que a su vez viene y te pide intercesión. ¿Orarías por esta persona? 实际上讲，这个光明跟黑暗是没有相交的。 En la Biblia nos dice que no hay relación entre la luz y la oscuridad. 这个庙宇跟神的殿也没有相通的。 Así como el templo de un ídolo y el templo de Dios no se conectan. 你既然不放弃自己的那些偶像，你干嘛又来求我们的神呢？ Entonces, si no quieres abandonar a los ídolos, ¿por qué acudes al Dios verdadero? 你还记得这里我们这里这个以色列王跟犹大王，犹大王是耶沙华，是一个好王啊。 Acá estaba también el rey de Judá, que era Josafat, era un buen rey. 那这个耶沙华王要跟帮助以色列王，因为他们是亲家关系啊。 Y Josafat ayudó al rey de Israel porque ellos eran consuegros. 有一次你还记得这个犹大王耶沙华去帮助亚哈，也是帮助亚哈打仗。 Recordamos la historia en que Josafat también ayudó a Acab en una batalla. 先知就责备耶沙法说：“你怎么可以帮助神所恨的人呢？” Y el profeta reprendió a Josafat diciendo, ¿cómo puedes ayudar al que Dios detesta? 那个耶沙法没有觉得自己没有办法，因为他们是亲家，一定要帮助。 Pero Josafat se sentía obligado de ayudar porque eran parientes. 但是神的先知是有立场的。 Pero el profeta de Dios tenía su postura. 所以今天我们也是一样哦。 Hoy sucede lo mismo. 如果是神的敌人，你不用帮他祷告。 Si es enemigo de Dios, no debemos interceder por él. 所以我以前提过，有一个小朋友说，我们要帮魔鬼祷告，因为魔鬼原来是天使啊，所以我们要帮魔鬼祷告。 Una vez un niño dijo, tenemos que orar por los demonios porque ellos antes eran ángeles. 我们不可以爱神所恨的。 Pero en realidad no debemos amar a lo que Dios odia. 保罗跟提摩太说，你按手不要急促不要在别人的罪上有份。 Pablo le exhortó a Timoteo diciendo de que cuando imponga la mano no lo haga de manera apresurada, no sea que tenga parte en el pecado del otro. 那约翰也说呢，有人犯至于死的罪，我不说，你要为他祷告。 Y Juan también mencionó de que si alguien pecó, cometió un pecado mortal, entonces no pide intercesión por esa 所以不是 persona. 任何人有困难，我们就要帮他祷告。 Por eso no es que cada problema es digno de interceder. 他有没有真心归向神是最重要的。 Depende mucho si la persona que está en dificultad tiene su corazón hacia Dios o no. 我当神学生的时候，我们的老师带我们去帮一个家庭赶鬼。 Cuando estudiaba el curso de teología, nuestro maestro nos llevó a una casa que tenía una persona 那我们要 endemoniada. 进那个家庭的时候，就发现到外教会的朋友已经在帮那个家庭赶鬼了， Antes de 在帮他们 entrar 祷告。 a esta familia para orar por ellos, descubrimos que ya había miembros de otra iglesia 那我们的 orando. 老师就把我们带出来到对面的信徒的家等一下，等他们祷告完了走了，我们再去帮他们祷告。 Entonces nuestro maestro nos dijo que esperásemos enfrente, en la casa de nuestro hermano,
a que las personas de la otra iglesia se fueran. 那这个主人家那个犯鬼的家庭就觉得很不了解，为什么不能众家神明、众家教会通通来帮我祷告呢？ Y el dueño de esta casa, que tenía una persona endemoniada, no entendía por qué nosotros no podíamos entrar y orar todos juntos y invocando a todos los dioses. 这是人的想法。 Este es un pensamiento humano. 我们要让别人知道，我们的神是天上永生独一的真神，是有能力的。 Nosotros debemos dar a conocer de que nuestro Dios es el Dios de los cielos, único y 所 poderoso. 以以利沙说：“你跟我什么关系呢？你去问你爸爸妈妈的先知吧。” Por eso Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tus padres. 我们来看3章14节。 Veamos capítulo 3, versículo 14. 以利沙说：“我指着所侍奉永生的主起誓说，我若不看犹大王耶沙华的情面，必不理你，不顾你。” Y verso 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. 以利沙指着神起誓。 Acá Eliseo hizo una promesa. 另外一个翻译就是说，他站在永生活神面前这样说的。 Es decir, que pronunció estas palabras delante del Dios vivo. 为什么这么严肃一定要这样讲呢？ ¿Por qué tuvo que anunciar esto de una manera tan solemne? 这样的一个启示意思就是说，我对这个事情的态度非常的坚决，不会改变。 Significa que su posición acerca de este hecho no iba a cambiar. 所以有一次，以利沙医治另外一个将军叫乃曼，他要送好了之后呢，乃曼要送给以利沙很多的礼物。 En otra ocasión, cuando Eliseo sanó a Naamán, Naamán quería devolverle el favor con muchos regalos. 以利沙也说：“我指着永生的神起誓，我必不接受。” Y Eliseo de la misma manera juró de que no aceptaría los 那 regalos. 以利沙怎么知道用这样的口气说话？他跟他的老师以利亚学的。 Eliseo utilizaba esta actitud para comunicar ciertos asuntos porque lo aprendió de su maestro Elías. 以利亚曾经跟亚哈王说：“我指着永生的神起誓，如果我不祷告，天不降露，也不下雨。” Una vez Elías de la misma manera juró por Dios diciendo de que si no oraba no descendería lluvia desde el cielo. 就是他的态度非常坚决啦。 Esto representa que su actitud 他 es 说呢 muy firme. 如果不是看在这个圣徒这个耶沙华的身上他的面子我必不会为你祷告，必不会理你，也不会顾你 Entonces Eliseo dijo que si no fuese por respeto al rey Josafat de Judá, no intercedería por ti. 所以今天我祷告，其实不是真的为你是因为圣徒的关系啦。 Entonces oro no por ti, sino por el santo. 所以，因为以利沙在那个环境里面呢，众人就因为以利沙得到神的福气 Y a causa de Eliseo, todos obtuvieron bendición. 所以弟兄姐妹，今天我们所在的地方神要赐福给我们周遭的人跟事。 Entonces, hoy en día, el lugar que nosotros estamos será bendecido por Dios. 神对亚伯拉罕说呢，世上的万族要因为你来得到福气。 Dios le dijo a Abraham también que todo lo de la tierra, todos los habitantes serán bendecidos 所 a 以 causa de 你 ti. 在的地方呢，成为别人的一个贵人别人的一个福气 Es decir, que donde tú estés será bendición para todos también. 申命记28章提到说，如果你遵守神的诫命， En Deuteronomio capítulo 18 dice, si guardas el testimonio de Dios, 你 los 在 mandamientos de Dios, 田里会蒙福，你在城里也会蒙福。 serás bendecido tanto en el campo como en la ciudad. 天会因为你在这里的关系呢，按时下雨在这个地方。 Y a causa de tu presencia, el cielo dará lluvia en su momento. 所以因为你的关系呢，这里就有雨这里就有神的祝福 A causa de tu presencia, este lugar será bendecido por Dios. 你看在旧约里面因为约瑟到了波提华的家中那波提华因为约瑟有神同在，他们家就发达了。 Y vemos que en la historia de José, a causa de José, la casa de Potifar le iba bien. 你看神跟雅各同在，雅各到了拉班的家，神就在那边让他牛羊增多。 Y como Dios estaba con Jacob,
también le trajo bendiciones a la familia de Labán. 你看，在海难当中，因为保罗一个人在船上，200多人因为保罗的关系就没有丧命啊。 Y también con el ejemplo de Pablo, que estaba en una embarcación. A causa de él, más de 200 personas se salvaron las 啊， vidas. 所以神因为耶沙华的关系呢，啊，先知因为耶沙华的面子呢，啊，就为这个困难来祷告。 Entonces, acá, por respeto al rostro del rey Josafat, Eliseo intercedió. 啊， por 我们有 ellos. 些弟兄姐妹懂这个道理啊。 Hay hermanos que entienden esto. 我认识我们一个弟兄在南加州的这个一个大学啊，做主管 Conozco un hermano UCLA。 que estaba en la Universidad de California. 啊，后来啊，他请员工啊，他都把正耶稣教的人给请进去了。 Y él tenía un cargo donde podía contratar personas y contrataba a hermanos de la 因为 iglesia. 他知道这些是神的百姓，神会祝福这些人， Porque él sabía muy bien que al ser pueblo de Dios, Dios los iba a 所以 bendecir. 我们看到因着圣徒的关系，以利沙求水，面子啊，以利沙就求水啊。 Entonces, Eliseo, a causa, por respeto del rey Josafat, 我们再来 pidió 谈 agua. 第二点啊，神说要在谷中满处挖沟来蓄水。 El segundo punto que vamos a compartir es que debían hacer en este valle muchos estanques. 那我们来读15节， Veamos verso 15. 列王记下3章15节。 Segundo de Reyes 3:15. 现在你给我找一个弹琴的人来，弹琴的时候，主的灵就降在以利沙身上。请读。 Más ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre 啊， Eliseo. 所以以利沙决定要来帮助这个事情呢，他第一件事情就是请人拿一个琴过来呀、 Entonces, al decidir ayudar, Eliseo pidió a un tañedor, 那琴一弹呢，神的手、神的灵就感动以利沙， que es la persona que tocaba el arpa, y en el momento en que comenzó a tocar, la mano de Dios descendió, 为什 vino 么我 sobre 们 Eliseo. 聚会之前要来唱圣诗呢？ ¿Por qué siempre cantamos himnos antes de la 因为一 congregación? 唱诗哦，你用心灵跟诚实唱哦，那个圣灵就会开始感动你。 Porque si cantamos de corazón, el Espíritu Santo comenzará a conmover a 啊， la 所以我们都知 persona. 道小小的大卫，他懂得用琴来为扫罗王赶鬼。 Sabemos que el pequeño David sabía cómo echar al demonio de Saúl con su arpa. 那耶沙瓦看到这样啊，他也学会了，所以以后呢，他带阿兵哥去打仗的时候呢，他也让让诗歌班走在军队的前面了。 Entonces Josafat, al ver esto, lo trajo hacia sus siguientes batallas, en donde le pedía al coro que avanzara enfrente del ejército. 啊，所以呢，圣经上讲，当他们一唱诗的时候了，神就让他们敌人自相残杀。 Y en el momento que el coro cantaba, los enemigos comenzaban a matarse entre ellos. 啊，所以我们生活当中要注重神的灵的感动，要常常有诗歌充满在我们生命当中。 Tenemos que darle importancia a la conmoción del Espíritu Santo en nuestras vidas y darle importancia al himno. 啊，有一次我们在会前唱诗 Una vez en un canto que hacíamos previo al culto, 那个带领的弟兄呢，他不只是说唱，他还解释歌词讲他的感想。 el hermano que dirigía el canto también explicaba o hablaba sobre sus pensamientos, reflexiones del 就会觉 himno. 到一个姐妹边唱边掉眼泪啊。 Entonces vio que una hermana, mientras cantaba, lloraba. 因为那首诗歌正在谈我知道谁掌管着明天 Era el himno Yo sé quién gobierna el mañana, 我的路会越走越光明啦。 y que el camino sería cada vez mejor. 所以圣乐会带来神的同在。 Por lo tanto, el himno trae el acompañamiento de Dios. 那这个圣灵感动，那以利沙就开始说预言。 Y al descender la mano de Dios sobre Eliseo, comenzó a 那 profetizar. 我们如果看16节、17节，他第一句话讲说主如此说啊。16节他便说主如此说。17节因为主如此说，所以圣灵感动以利沙就得到神的信息。 Una vez que el Espíritu Santo conmovió a Eliseo, recibía el mensaje de Dios, porque en los versículos 16 y 17 decía, porque Jehová ha dicho así. 读17节。
Veamos verso 17.因为主如此说：你们虽不见风，不见雨，这谷必满了水叫百姓牲畜有水喝。请读。 Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. 你们没有看到风，没有看到雨啊。 No verán ni viento ni lluvia. 我们都知道风把云带来所以我们常常说山雨欲来风满楼有风就会常常会带来云下雨。 Sabemos que el viento trae la lluvia, el viento trae las nubes y por lo tanto trae la lluvia. 可是你不见风不见雨，神还是要让这个谷充满了水啊。 Pero acá, sin viento ni lluvia, Dios llenará el valle de agua. 所以弟兄姐妹，今天我们信仰不是凭着眼见Así que nuestra fe no debe basarse en la vista. 什么叫做信心？ ¿Qué es fe? 虽然你没有看到， Que es algo que si no 但是你 vemos, 知道有一个看不见的神，他是一个施恩惠平安的神 pero sabemos que existe un Dios que da gracia. 所以时候到了，神就会来帮助我们。 Y cuando llega el momento, Dios nos ayudará. 所以我们要对我们的困难我们要因为有神的关系，要充满了盼望Así que tenemos que tener esperanzas para enfrentar nuestras 圣经上 dificultades. 讲说，我们得救是在乎盼望 Nuestra salvación depende de la fe. 只是所看得见的呢看得见的盼望就不再是盼望了。 Pero si es algo que se ve, entonces ya no es esperanza. 谁还会盼望他看得见的呢？ ¿Quién espera lo que ya ve? 但是如果我们盼望那所看不见的，我们就会忍耐等候。 Pero si tenemos esperanzas de lo que no vemos, entonces esperaremos hasta el final. 我们知道有位神，我们知道有位神， Sabemos que hay un Dios. 我们知道有一个方法，借着弹琴或者是祷告，可以接触到神。 Sabemos que hay una manera, ya sea a través de la oración, a través del himno, para acercarnos a Dios. 我们知道接触到神，我们就可以从圣经、从讲台，甚至从我们的周遭得到神的一个话语的启示。 Y una vez que estamos cerca de Dios, obtendremos de distintos medios una revelación de sus palabras. 所以你没有看到风，没有看到雨，你还是信得下去神的信息。 Por lo tanto, si bien no vemos ni viento ni lluvia, pero creemos en él. 所以如果你看到这个以色列王这个坏王呢，遇到这个事情他是没有盼望的。 Este rey de Israel, al enfrentarse con este problema, perdió sus esperanzas. 所以你看第10节第10节以色列王说：“哀哉，主召我们这3王，乃是要交在摩押人的手中啊。” Porque en el verso 10 dijo, ay que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los 13 moabitas. 节的最后面也说呢，神召我们这3王是要交在摩押人的手中啊。 En el verso 13 lo vuelve a repetir, dice, no porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para 所以 entregarlos 同 en 样的 manos 困 de 难 los 这个 moabitas. 坏王他就没有看到盼望。 Entonces, ante esta dificultad, el rey de Israel no tenía esperanza. 但是如果你读11节呢第11节呢，这个约沙法这个有神的人他就说，这里不是有一个神的先知吗？ Pero en el verso 11 vemos cómo era la reacción de Josafat. Dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios? 所以我们有神我们认识神的一个工人，神的话语，我们就会有盼望。 Entonces, si tenemos a Dios en nuestro interior, si conocemos sus palabras, tendremos esperanza. 所以弟兄姐妹，你在生活当中有没有盼望？ Les pregunto si ustedes en sus vidas tienen 你 esperanza. 信那个相信神可以真的可以帮助你吗？ ¿Realmente creen que Dios los puede ayudar? 这次传道者灵修会，我们有一个活动，就是让就是有些传道人讲他这1年来他最感动的一件事情是什么，或者是指示En la capacitación para los diáconos, trabajadores sagrados, hubo una actividad en donde se invitaba a los presentes que compartan cuál fue el hecho más conmovedor del año. 那有一个传道人就这样讲， Y un pastor compartió lo siguiente. 他说感谢神，今年我们美国招到2个神学生， Dijo, gracias a Dios, este año tenemos 2 alumnos nuevos de 那 teología. 有一个神学生他怎么来进来的呢？ ¿Y cómo llegó a ofrecerse para ser pastor uno de ellos? 是他太太跟他讲Es porque su señora le 他 dijo, 说你现在是你生命最精华的时刻， su señora le dijo, estás en la mejor etapa de tu vida. 如果你真的要服侍神你要趁这个现在去报名献身。 Si realmente querés servir a Dios, entonces debes postularte para ser 你 pastor 知道 en este momento. 这个家庭他们现在生活最稳定薪水很高，又有孩子，
人哦，一稳定下来，买了房子，又有孩子很不太想要换工作了。Ellos justo estaban en el momento en que tenían un buen trabajo, buenos ingresos, tenían una casa ya comprada y estaban con hijos. 更何况他一进来做神学生，薪水可能减少很多。Entonces estaban en una etapa de la vida muy estable y al postularse para ser predicador, su salario disminuía 但是信 grandemente. 心就是你不看到风，也没有看到雨，你相信水会充满这个谷。 Pero la fe se basa en eso, en que sin ver el viento y la lluvia, sabes que tu valle va a estar lleno de agua. 我们来读16节，3章16节。 Veamos 3:16. 16节， 3:16他便说：“主如此说，你们要在这谷中满处挖沟。” Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. 这个如果你有信心不是说我相信这个水会来了，但是呢，你就坐在那边一直等待啊。 La fe no es solo creer y esperar, 信心没有行为是死的。 porque la fe sin obra es muerte. 你没 está 有挖 muerta. 沟，水来了，水也会去，水过无痕啊，你没有办法得到这个恩典的。 Si no se hacían estanques, por más que viniera el agua, se iría. 我们都知道水是往低处流的 Sabemos que el agua va hacia el nivel bajo. 神的恩典是要给那些心灵谦卑的人。 Así que la gracia de Dios se derrama en los humildes. 我们在生活当中挖沟，就代表我们常常灵修，常常读圣经、祷告。 Hacer estanques es cultivar nuestro espíritu. 这样子，如果神的恩典来，因着你常常挖沟、灵修、祷告，神的恩典来，它就可以满了你的心田。 Así, si siempre hacemos estanques en nuestro corazón, cuando llega la gracia de Dios, tiene lugar donde quedarse. 有时候我们没有准备好神的恩典来，我们就让它白白的流失了。 A veces, si no estamos preparados, si llega la gracia de Dios, dejamos que se vaya. 因为你灵修不够，神没有开你的眼睛，看不到那个好机会。 Porque al no tener buena espiritualidad, tus ojos espirituales no están abiertos para entender el momento de Dios. 所以弟兄姐妹，现在你还有问题还没有解决，你还是要继续的谦卑的来过一个挖沟灵修心田，挖你的心田，过灵修的生活。 Así que si bien todavía estás en problemas, pero tenés que continuar haciendo estanques y 我常想 preparándote. 其实我们听道理，道理本身就是神的话，这就是神的恩典。 La palabra de Dios es en sí gracia de Dios. 但是呢，如果聚完会之后，你问每个弟兄姐妹，你刚刚学到什么？神跟你讲了什么话？ Pero si cuando terminamos la reunión y les preguntamos qué fue lo que se dijo 有的 recién, 人聚完会了，这个水流过了，他没有储存起来，好像没有啊，我听不到什么东西呀。 hay personas que ni siquiera se acuerdan y es como que el agua pasó y no reservaron el 但是你 agua. 挖沟，你已经有个准备，今天的一个聚会就成为你一个最大的福气。 Pero si hicimos estanques, entonces podremos conservar las palabras de Dios que 你看 escuchamos. 彼得捕了一个晚上的鱼，没有捕到啊，一条鱼 Veamos 都没有啊。 el ejemplo de Pedro que pescó durante toda una noche y no pescó nada. 但是他还是乖乖的去洗网啊。 Pero hizo el trabajo de remanar la red igual. 后来主耶稣借他的船布道结束之后呢，说：“你开往深处，我再下网。” Y luego que Jesús utilizó su barca para evangelizar y le ordenó a pescar de vuelta. 你想想看，如果他没有洗网他会跟主耶稣说：“哎呀，对不起，我那个网子还没有准备好，怎么下网？” Pensemos si él no hubiese remanado su red, le tendría que haber dicho a Jesús que no podía pescar nuevamente. 所以弟兄姐妹，虽然你现在真的好像没有看到风雨，好像什么事情都没有发生，但是圣经的话叫你做什么，你就要去做什么，你要有行动啊。 Entonces, si bien ahora no vemos ni lluvias ni viento, pero preparémonos porque la Biblia es real. 你要继续去爱神爱人，你要继续去祷告灵修 Tenemos que continuar amando a Dios, amando a los hombres, tenemos que continuar cultivando nuestra 时候 espiritualidad. 到了，你就会觉到恩典会充满你的心田 Y cuando llegue el tiempo, sentiremos que la gracia de Dios nos llenará. 所以我们就看到神要他们在山谷当中挖沟蓄水。 Por eso Dios les ordenó hacer muchos estanques 我 en 们 el 再来谈第 valle. 3点，就是说神觉得这个给你们水这是小事了。 El punto 3, el hecho de darles agua es realmente algo 我 diminuto 们来读 para Dios. 3章18节， Veamos 3:18. 列王记下3章18节， 3:18. 在神的眼中，这还算为小事，
他必将摩押人交在你们手中。19节，你19. 们必攻破一切坚城美邑，砍伐各种家树，塞住一切水泉和石头，糟蹋一切的美田。20节， 20. 次日早晨，耶在献祭的时候，有水从以东而来，遍地就满了水。请读18节就好。Verso 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. 神说你们要求水喝，这是一件很小的事情啊。 Entonces, el hecho de pedir el agua era realmente cosa ligera para Dios. 他们虽然还是没有看到风，没有看到雨，但是那个水不是风雨来的，是从那个以东地，以东是一个高地啊，那个看不见的远处的高地呢有水，那个水往低处流，就流到这个谷里面来了。 Entonces, no vieron ni viento ni lluvia, pero el agua vino desde la tierra de Edom, que estaba en un nivel más elevado. 我们都想到说，这3个王啊，他们走了7天没有水喝啊，其实对他们来讲，这是一件很大的事情啊。 Al no tener agua, luego de 7 días, para estos 3 reyes era realmente un gran problema. 没有水，马就疲乏，人就困倦，那敌人来打，肯定死掉。 Porque sin agua, tanto las personas como las bestias se cansan y si llegan a entrar en guerra, perderían. 所以对他们来讲，是一个生死攸关的一个大事啊。 Y era un hecho de vida o muerte para 但是先 ellos. 知说，在神面前这是小事。 Pero el profeta dijo, esto es cosa ligera en los ojos de Dios. 所以弟兄姐妹，我们有一个观念今天耶稣说，你不要为生命忧虑，吃什么、喝什么、穿什么。 Jesús nos había dicho que no debemos preocuparnos por qué vestirnos, beber y comer. 在神面前，这都是一些鸡麻蒜皮啊，吃喝穿是鸡麻蒜皮的小事。 Porque todo esto es ligero delante del Dios. 圣经上讲说，在神岂有难成的事情吗？ ¿Acaso hay algo difícil en Dios? 只有神要跟你同在Si Dios nos acompaña, 你真的不用担心喝水的问题、吃饭的问题了。 no tenemos que preocuparnos por el alimento y la bebida. 我有时候想说，其实人的肚子很小En realidad nuestro estómago es pequeño. 这个我们有时候实在担心太多了。其实你生活再不好，我觉得这个肚子蛮容易填饱的。 Así que no debemos preocuparnos de manera excesiva. Por más dificultad que tengamos, es fácil de llenar un 我 estómago. 不晓得你们这里的牛奶跟那个最基本的会不会很贵你们的牛奶、鸡蛋会不会很贵？ No sé si acá el alimento básico como la leche y los huevos son muy caros. 在我们的地方呢，我觉得很多东西涨价，可是很多最基本的民生物资一般老百姓都消费得起啊。 En donde estoy, si bien hay inflación, pero el alimento básico es comprado por todos los habitantes. 所以神说这个喝水的事情，这是在神面前很小的事情了。 Así que esto de la comida y la bebida delante de los ojos de Dios es cosa ligera. 我一直觉得我们信耶稣最大的福利是什么呢？ ¿Cuál es el mayor beneficio de creer en Dios? 就是你没有忧虑啊。 Es que uno no tiene preocupaciones. 你知道神跟你说了， Vos sabés que Dios ya te dijo 他照顾 algo, 天上的飞鸟，难道他不照顾你吗？ y es que si cuida las aves de los cielos, ¿no te cuidará a ti? 真的不要为吃喝穿来忧虑啊！ Así que no nos preocupemos por la comida, la bebida y la vestimenta. 那个喝水是小事，最后神说呢，他要将你心里所要、所求、所想的要赐给你就是呢，要把摩押人交在你的手中啊。 Entonces, lo del agua era cosa ligera. Dios también les entregará a los moabitas en sus manos. 19节，神还知道他们一个怎么样攻打摩押人的一个方法，就是用石头来做武器啊。 Incluso les dio el método de vencer a los moabitas en el verso 19, que era utilizando piedras. 所以我们看3章的25节，3章 Veamos 25节 capítulo 3, verso 25. 拆毁摩押的城邑，个人抛石。 填满一切美田，塞住一切水泉，砍伐各种家树，只剩下吉尔哈列色的石墙，甩石的兵在四周攻打那城。你就了解到，神给他们的一个攻打的战术，就是你就是丢石头、甩石头你就可以打赢啊。 Entonces el método que les propuso Dios es que lanzaran piedras. 所以你看到27节，后来真的敌人被打败了。 Y en el verso 27 realmente derribaron al enemigo. 他们最后用一种很极端的方法，就是王把他们的长子
烧了献祭了，激发这个他们阿兵哥的士气啊，因为这样呢可以突破敌人的包围啊，要不然他们大概全族就被灭了。Y bueno, el enemigo utilizó un método bastante cruel para que es quemando al primogénito del rey. 所以神不只是给他们水，也给他们心里所求所想的。Entonces Dios no solamente les dio agua, sino que también les cumplió el deseo del corazón. 我们来看以弗所书3章20节。 Veamos Efesios 3:20. 以弗所书3章20节。 Efesios 3:20. 以弗所书3章20节。 Efesios 3:20. 神能照着运行在我们心里的3章20节。 3:20. 神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。请读。 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 在我们心里运行的大力，就是圣灵的力量。 Según el poder que actúa en nosotros, es el poder del 我们 Espíritu 常常 Santo. 祷告，依靠圣灵，你会知道说，真的有时候神会成就一切，超过我们所求所想的。 Si siempre oramos y confiamos en el Espíritu Santo, Dios cumplirá con nuestras peticiones. 他们找先知只是想要求水喝啦， Ellos buscaron al profeta solo para obtener agua, 想不到先知也把攻打敌人的策略，统统跟他们说了。 pero el profeta también les proveyó del método para derribar al enemigo. 所以弟兄姐妹们，我们的好处不在耶稣之外啊。 Así que nuestros beneficios están en Jesús. 我们亲近神神就必亲近我 Si 们。 nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. 所以吃喝穿，这是在神面前是求水，这是小事啊。 Así que asuntos de bebida y vestimenta es realmente ligera delante de Dios. 所以愿主耶稣帮助我们 Pedimos a Dios que nos guarde 对神真的有信心哦。 y que tengamos fe en Él. 我最近听到一个见证， Escuché un testimonio últimamente. 弟兄姐妹们，现在我们的这个手机很方便常常你会有一些族群他们会把一些好的道理、好的见证呢，就送到你的手机里面来。 En los celulares tenemos muchos grupos de redes sociales en donde los hermanos comparten sus testimonios. 所以你有空就听听这些人家显过的、过滤过的这些见证，好的见证跟好的道理。 Así que si tenemos tiempo podemos leer estos testimonios que comparten los 我 hermanos 最 de 近 todo 就 el 听 mundo. 到一个台北松山教会一个蔡姐妹的见证。 Escuché un testimonio de la hermana Tsai de una iglesia de Taiwán. 她的朋友后来补充她的见证说，其实这个蔡姐妹原来是这个台北一个景美高中，是个很有名的高中第一名学校毕业的。 Y esta hermana se recibió de una escuela muy famosa, muy prestigiosa de Taiwán. 可是呢，她人生最大的问题就是有忧郁症 Pero ella sufría de depresión. 她的忧郁症有2个原因，第一个就是升学的压力让她忧郁 Su primera razón de la depresión es que sentía presión, dificultades para avanzar en sus estudios. 第二个就是感情挫折，所以她也进入忧郁 Y la segunda razón de la depresión es por causas sentimentales. 她就想找教会看看有没有办法帮助她。 Entonces quiso buscar una iglesia a ver si obtenía ayuda. 后来就跟朋友到一些其他的教会 Y se fue a conocer otras iglesias con 后 sus 来他的朋友 amigos. 离开那个教会，他也想说我要自己找自己的教会。 Y luego sus amigos dejaron de ir a esas iglesias y ella quiso encontrar una iglesia que le pertenecía a ella. 感谢主，后来来到真耶稣教会 Y así fue como encontró nuestra iglesia. 他第一个感受就是，这个真耶稣教会的道理都是按照圣经。 Lo primero que sintió fue que los sermones siempre eran según la Biblia. 但是他没有想到说，他在这个教会祷告常常祷告，一闭眼睛呢，神就让他看到荣光 Y nunca pensó que cuando oraba en la iglesia, cada vez que cerraba los ojos, Dios le mostraba en visión su gloria. 他觉得，神真的在这个教会 Y entonces sintió realmente que Dios está en esta 因为他本 iglesia. 来忧郁就他根本没有办法工作，有时候找到工作大概做3个月就做不下去了。 A causa de su depresión, cada vez que encontraba, le era difícil
encontrar un trabajo y 所以 permanecer ahí. 他说工作没有几年，换了15、16个工作。 En unos pocos años cambió como más de 10可 trabajos. 是来到真耶稣教会之后，想不到什么神爱他让他后来找到一份工可以连续做了3年。 Y luego de empezar a venir a nuestra iglesia, encontró un trabajo y permaneció ahí por 3 años. 他说他即使来到真耶稣教，神也不是完全全部把他的忧郁症拿走。 Si bien vino a nuestra iglesia, pero Dios no le quitó 100% su depresión. 所以他有时候刚信主来到真耶稣那几年当中呢，安息日有时候都没有办法来，因为忧郁的关系。 Entonces, al principio, en los primeros años, a causa de la depresión, los días de reposo no podía venir. 可是呢，后来他没有放弃神，神又慢慢带领他， Pero como ella no abandonó a Dios, Dios la siguió 让他 guiando. 知道你越生病越要亲近神。 Dios quiso hacer que ella supiera que cuanto más débil estaba, más necesitaba a 所以他 Dios. 说感谢神，现在连续4年他都可以守安息日。 Entonces ahora ya van 4 años consecutivos en que guardaba el día de reposo sin 所以有 falta. 时候我们听到弟兄姐妹的见证，我们跟他一起高兴为他感谢神。 Y cuando escuchamos estos testimonios nos alegramos por ellos 我 y 们 agradecemos 我 a 们这个 Dios. 神不是只有会赐给你水的神Este Dios no solamente nos provee agua, 真的常常他所赐的一切，有时候超过你所求所想的。 sino que lo que nos da está más allá de nuestros pensamientos. 今天我们用谷中必充满了水这样一起来彼此劝勉。 Esto es lo que compartimos hoy. 愿主耶稣带领大家。 Que Dios nos guíe.